¿Sabías que puedes calcular el volumen o el área de una figura sin realmente hacerlo y únicamente tomando promedios? En este video hablaremos de eso. Antes de comenzar, cuando se hablan de temas de simulación estocástica, lo tradicional es tomar variables aleatorias uniformes en el intervalo 0,1. Para simplificar un poco las cosas, nosotros podemos considerar implícitamente una variable aleatoria x definida como b menos a veces u más a con a menor que b en los reales. Si tomamos la función de distribución de x, es fácil demostrar que en efecto esta transformación de la variable aleatoria se comporta uniforme en el intervalo AB. Esto lo mostramos a continuación. Una vez obteniendo la función de distribución, podríamos derivar y así encontrar la función de densidad, la cual corresponde en efecto a una variable aleatoria uniforme en el intervalo AB. Por lo tanto, para las personas que les encanta comenzar de una variable aleatoria uniforme 0,1, no es muy difícil construir una uniforme en el intervalo AB. El objetivo es medir la longitud de f, un conjunto de puntos en la recta real R, tal que f esté contenida en un intervalo AB, que vamos a definir como R. Por ejemplo, si tomamos a f como el intervalo de C a D, con a menor o igual que C, menor o igual que D, menor o igual que B, entonces la longitud de f es simplemente D menos C. En un caso más particular aún, nota que el intervalo 2,5 está contenido en el intervalo 0,10 y la longitud de 2,5 es simplemente 5 menos 2 igual a 3. Este ejemplo es muy sencillo, pero más importante aún, ¿por qué estoy asumiendo que f está contenida en el intervalo AB? Bueno, a continuación mostraremos el por qué. Para eso, notemos algo muy importante. Asumiendo que f está contenida en R, entonces puedo tomar x con distribución uniforme en R, es decir, en el intervalo AB, y posteriormente calcular la siguiente probabilidad. Para calcular la probabilidad de que x esté en f, podemos utilizar la función de densidad de la uniforme AB. En este caso, al realizar la integral, vemos que el resultado es la longitud de f entre la longitud de R, de donde podemos despejar y así obtener la siguiente igualdad. La longitud de R veces la probabilidad de que x esté en f será la longitud de f. En nuestro ejemplo anterior se puede traducir esto a simplemente que la probabilidad de que x esté en el intervalo CD es igual a D menos C entre B menos A, de donde despejamos y tenemos que B menos A veces la probabilidad de que x esté en el intervalo CD es igual a la longitud del intervalo CD. Y listo, hemos encontrado una nueva forma de medir la longitud de f usando probabilidades de x. Bueno, el ejemplo anterior es bastante sencillo. Ahora, la pregunta será, ¿se podrá extender este resultado a dos dimensiones? El objetivo ahora es medir el área de f, un conjunto en el plano R2, tal que f esté contenida en el rectángulo A1, B1, cruz, A2, B2. Para hacer esto, vamos a considerar V como el vector x, y, donde la primera entrada será uniforme en el intervalo A1, B1
y la segunda entrada será independiente con distribución uniforme A2, B2. Debido a que cada coordenada de este vector se está moviendo de forma completamente aleatoria, en el rectángulo R diremos entonces que el vector se distribuye uniforme en el rectángulo. Más importante aún, notemos que la función de densidad del vector aleatorio V es la siguiente. La función de densidad de X evaluada en X veces la función de densidad de Y evaluada en el punto Y. Notemos que de esta expresión, y haciendo cálculos, llegamos a que nos representa 1 entre el área de R, es decir, el rectángulo donde trabajamos. De tal manera que si nuestra figura F está contenida en el rectángulo R, podemos calcular la probabilidad de que el vector aleatorio caiga en nuestra figura F de la siguiente manera. La probabilidad de que nuestro vector aleatorio se encuentre en nuestra figura F será igual a la integral sobre F de la función de densidad conjunta de X y Y en esta región, y eso será igual, sustituyendo lo que ya calculamos, a la integral de 1 entre el área del rectángulo, y a su vez, al sacar este 1 entre área de la integral, tendremos que será el área de F entre el área de R, de donde podemos despejar y así obtenemos la expresión área de R veces la probabilidad de que B esté en F es igual al área de F. De tal manera que podemos obtener el área de F calculando el área de R, la cual es muy sencilla, simplemente B1 menos A1 por B2 menos A2 y la probabilidad de que B esté en F la podemos estimar, como haremos a continuación. En efecto, todo suena bastante bien hasta que vemos que tenemos que calcular la probabilidad de que el vector esté en F. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la respuesta es no vamos a calcular la probabilidad de que B esté en F, sino que la vamos a estimar. ¿Cómo lo haremos? Primero, vamos a imaginar una figura F arbitraria en el plano y que esté encerrada dentro de un rectángulo R. Ahora, similar a cuando arrojamos dardos, lanzaremos en todo el rectángulo R observaciones de la variable aleatoria V. Luego, observemos del total de dardos o ensayos, cuántos cayeron dentro de la figura F. A esta cantidad la podemos pensar como el número de éxitos. A su vez, los que no son y el total de todos ellos nos da el número de ensayos. De tal manera que podemos estimar la probabilidad de que el vector aleatorio esté en F como el número de éxitos entre el número de ensayos. Nota, a mayor cantidad de ensayos obtendremos una mejor aproximación a la probabilidad real. Por lo tanto, y gracias a los cálculos que ya realizamos, podemos aproximar el área de F de la siguiente manera. El área de R veces éxitos entre ensayos, y eso nos aproximará el área de F. En resumen, para hacer esta metodología debemos 1. Simular una muestra de variables aleatorias V uniformes en el rectángulo R. 2. Contar con el número de éxitos, es decir, el total de observaciones que cayeron en nuestra figura. Y 3. Calcular el área de R veces el número de éxitos entre el número de ensayos. Esto nos dará una aproximación al área de F. Lo que haremos en este apartado es cargar primero las librerías que vamos a utilizar. Vamos a crear primeramente una aplicación en Shiny. Corremos un par de líneas de código hasta llegar al renglón número 57, donde vamos a ejecutar nuestra función. Al realizar esto, el navegador predeterminado en nuestra máquina se va a abrir y vamos a ver un gráfico como el que mostramos a continuación. En este gráfico podremos manipular, por ejemplo,
el tamaño de muestra y también el vértice que tenemos de este lado y el vértice que tenemos de este otro lado en nuestro gráfico. Lo que vamos a hacer es calcular el área de esta circunferencia F a través del rectángulo R que tenemos de este lado. Noten cómo si yo manipulo los parámetros que tenemos en este apartado, voy a estar alterando el tamaño de mi cuadrado y lo puedo hacer o más grande o más chico dependiendo de los valores que tome. Lo importante es notar cómo los que están afuera, los puntos que están afuera del círculo F se pintan de color negro y los que están dentro se pintan de color morado. Ahora vamos a tomar un tamaño de muestra cada vez más y más grande. A la larga podemos ver que los puntos que caen dentro de la circunferencia F van trazando el área de esta misma circunferencia, mientras los que están fuera se van a ver de color negro y van a estar trazando el área del cuadrado total. Esto precisamente refleja el comportamiento que nosotros estábamos platicando en las fórmulas anteriores. Ya que terminamos de manipular un poco nuestro gráfico, vamos a cerrar nuestro navegador y a darle clic en este apartado en RStudio, de tal manera que hemos terminado con la aplicación Shiny. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente un ejemplo estático de lo que estábamos viendo a continuación. Supongamos entonces que tenemos los siguientes gráficos, ¿vale? De tal manera que nosotros vamos a simular elementos o observaciones de nuestra variable aleatoria V dentro del rectángulo R. Y lo que queremos es estimar el área de F. A continuación entonces procedemos a arrojar nuestros dardos y vamos a pintar cuáles caen dentro de la circunferencia F. De tal manera que los que caen dentro los tomaremos como nuestros éxitos y los que están afuera como fracasos, y en total ellos darán nuestros ensayos. Ahora, el área del rectángulo es muy fácil de calcular. En este caso se puede ver que es en efecto de base igual a 3 por altura igual a 3, que es precisamente lo que tenemos aquí en el área del rectángulo. 3 por 3 nos arroja entonces el área de, en este caso de hecho es un cuadrado, 9. Ahora, el área aproximada de F, notemos que de hecho es una circunferencia con centro en el punto 2,2 y de radio 1. El área aproximada de esta figura será el área de R veces los éxitos entre los ensayos. Y listo, el área entonces sería de 3.1455, donde el área verdadera de hecho es pi. ¿Por qué? Porque al ser una circunferencia de radio 1, entonces su área es pi por radio al cuadrado igual, en este caso, a pi. En efecto, tenemos una aproximación del área del círculo con simulaciones. A continuación, platicaremos un poco de las conclusiones de este tema. Hemos respondido esta pregunta con una metodología que implementamos en R, pero con toda respuesta nacen grandes preguntas. ¿Se puede extender lo que vimos a más dimensiones? ¿Se puede integrar una función vía Monte Carlo? ¿Se pueden implementar estas metodologías computacionalmente? La respuesta corta a todas estas y más preguntas es sí. Pero si quieres hablar de eso, nos vemos en otro video. Si te gustó este video, compártelo. Esto nos ayudará a crear más cápsulas para ti y para la comunidad. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y si tienes alguna duda o sugerencia, déjalos en los comentarios. Nos vemos en la próxima cápsula.